Artur Yusupov llegó a ser el tercero mejor del mundo después de Kasparov y Karpov a mediados de los 80. Y hoy, cuando grabamos este vídeo, es uno de los mejores entrenadores del mundo, un autor de libros de interés extraordinario sobre entrenamiento, etc. Y una persona muy valorada, muy querida por los profesionales del ajedrez en general. Con este vídeo vamos a disfrutar de su mayor obra de arte. Estamos en Bruselas en el año 1991, o sea, un año después del quinto duelo entre Kasparov y Karpov. Es decir, Kasparov por fin tenía 3 años de perspectiva para defender su título de nuevo y podía dedicarse a otras cosas. Mientras tanto, se empezó a jugar el torneo de candidatos cuyo vencedor retaría a Kasparov en 1993. Y uno de los duelos de ese torneo de candidatos enfrentó a 2 jóvenes soviéticos rutilantes de talento verdaderamente excepcional, Vasily Ivanchuk, con las piezas blancas en esta posición, y Artur Yusupov, que es nuestro héroe de hoy, con las piezas negras. Y he elegido para empezar esta posición porque es cuando Yusupov realiza la jugada que, digamos, le da un sello especial a la partida en cuanto a que de alguna manera marca cómo va a ser la lucha después, y además tiene un gran valor didáctico. La jugada de Yusupov es E3, cuya idea es crear una cuña, porque claro, amenaza tomar el F2 obviamente, y de ahí que Ivanchuk conteste F4, y ahora tenemos esta cuña en E3 que está dividiendo en 2 partes a la posición blanca, con la particularidad de que es muy difícil, por culpa de este peoncillo entre comillas, porque está muy bien defendido, es muy fuerte, ese peoncillo en E3 está evitando que la dama y otras piezas puedan ayudar a su rey en el caso de que el monarca blanco fuese atacado. Y de hecho, el plan subsiguiente de Yusupov es atacar al rey. Antes de seguir, quiero contarles a ustedes algo de especial valor para que comprendan el contexto de la partida. Ese duelo entre Ivanchuk y Yusupov estaba previsto al mejor de 8 partidas clásicas, digamos lentas. Pero ¿qué pasó? Que después de 8 partidas estaban empatados a 4. Y entonces, para desempatar, se determinó que jugasen 2 partidas a ritmo acelerado, que en aquel caso, año 1991, hoy sería distinto, fueron 2 partidas al ritmo de 60 movimientos en 45 minutos. A ese ritmo se jugó esta partida. Recuérdenlo porque así la van a valorar y evaluar el mérito que tiene Yusupov pues mucho mejor, ¿no? Bien, entonces, como les decía, después de F4 tenemos la cuña en E3, posición blanca, partida en 2 mitades, y ahora lo primero que hace Yusupov es darle aire a ese alfil de F8, juega caballo F8 para poder sacar el alfil rápidamente. Por su parte, Ivanchuk decide que, lógicamente, él tiene que atacar en el flanco de dama, a ver si consigue abrir líneas rápidamente que distraigan de algún modo el ataque previsible de las negras en el otro flanco, y por eso juega B4. Que además habilita la casilla B3 para la dama cuando la ataquen, como ocurre de inmediato con alfil F5. Dama B3, y ahora Yusupov expulsa al caballo de G5 con H6, y después de caballo F3 pues hay que seguir atacando, y entonces qué mejor que situar este caballo en la casilla G4, que es excelente porque eventualmente puede saltar a F2 amenazando la torre, etc. Ivanchuk sigue con su plan y juega B5, y entonces Yusupov ya sigue atacando con G5, creando, digamos, otro punto de tensión adicional ahí, a lo que sigue B por C6, B por C6, y ahora Ivanchuk aprovecha que este peón de D6 está clavado por el alfil de A3 y juega caballo E5 atacando el peón de C6. Pero Yusupov tiene claro que
que el flanco de dama para él en este momento le importa un comino, no vale nada. Lo único que él quiere perdón, es atacar al rey blanco con la mayor violencia y velocidad posible. Por tanto, contra caballo E5 él no hace ningún caso de las amenazas de las blancas y sigue con lo suyo y toma el peón de F4. A lo cual Ivánchuk contesta con caballo por C6, la dama está atacada, así que hay que llevarla a una buena casilla, que es evidentemente G5, fácil de entender por todos los comentarios que he hecho anteriormente, y por eso tampoco tiene mayor importancia que también se pierda el peón de D6. Alfil por D6, como ven, es una partida de estilo romántico, digamos más propia del siglo XIX, podríamos decir, ¿no? Bien, ¿cómo continuar en esta posición? Pues añadiendo más leña al fuego. El otro caballo salta a G6 y también se incorpora al ataque, a lo cual sigue caballo D5, Ivánchuk hace lo propio, tiene centralizadas 3 de sus 4 piezas y la otra, el alfil de G2, también está realizando sin duda una labor importante en esa casilla. Bien, ¿cómo seguimos ahora con las negras? Si ya tenemos todas las piezas dispuestas para atacar, pues obviamente lo que hacemos es atacar con dama H5, atacando el peón de H2. Y entonces, lógicamente, hay que jugar H4, que es la respuesta de Ivánchuk. Y aquí nos debemos de parar un momento, porque hoy, gracias a las máquinas que calculan millones de jugadas por segundo, sabemos que la jugada precisa de Yusupov aquí hubiera sido caballo F2. No tanto porque caballo F2 ataque la torre de D1, sino porque caballo F2 permite, o plantea las amenazas dama por E2 o dama G4 y luego dama por G3, etc. Esa era la manera, digamos, precisa de atacar. Pero claro, recuerden, es una partida rápida, a ritmo acelerado. Yusupov tiene poco tiempo y entonces decide lo que probablemente muchos de nosotros también hubiéramos decidido en esta posición, que es sacrificar el caballo en H4. Lo que pasa que eso tiene un problema que vamos a ver enseguida. Caballo por H4, G por H4, dama por H4. El problema de ese sacrificio, que de hecho fue malo, es decir, todo lo que ha hecho Yusupov hasta ahora era bueno, estaba plenamente justificado desde un prisma, digamos, puramente científico, si en lugar de sacrificar su caballo en H4 hubiese jugado caballo F2, el ataque de las negras estaría justificado. Pero ahora no, porque está regalando este alfil, ese alfil de F5 que está indefenso y que se puede ganar con un jaque de caballo en E7. ¿Pero qué jaque de caballo? Aquí viene el error, digamos, correspondiente a Ivánchuk, que tenía que haber dado ese jaque con este caballo, manteniendo este de D5. ¿Por qué? Lo van a comprender ustedes dentro de un momento. Él se equivoca de caballo y da el jaque con este caballo de D5, caballo E7 jaque, rey H8 y caballo por F5. Dama H2 jaque y rey F1. Y ahora Yusupov empieza con su festival de fuegos artificiales que convierten a esta partida en una obra de arte. Ve una idea maravillosa y la ejecuta, juega torre E6. Y ahora es el momento apropiado para que yo les explique a ustedes por qué Ivánchuk se había equivocado cuando dio el jaque con el caballo en E7. Porque imaginen que este caballo de C6, en lugar de C6, estuviera en D5. Si estuviera en D5, entonces las blancas podrían jugar ahora alfil por F4, atacando la dama, porque ese alfil estaría protegido por el caballo en D5. Sin embargo, ahora alfil por F4 es una jugada que no tiene ningún sentido, porque se pierde el alfil. Esa es la diferencia y por eso Ivánchuk había dado el jaque con el caballo equivocado. De hecho, ahora la amenaza torre G6 es tan inmensamente peligrosa
que Ivanchuk tendría que haber jugado este caballo a E7 para evitar esa amenaza. Aún así, les invito a ustedes a que analicen esta posición con calma, sin prisa, primero ustedes solos, luego con la ayuda de sus amigos inhumanos, y van a pasar un rato muy divertido, van a ver enormes cantidades de belleza y además van a aprender mucho. Yo les voy a dar solamente, digamos, la pista principal, no es mi intención marearlos con una montaña de variantes, ¿no? Después de este caballo de C6 a E7, Yusupov probablemente hubiera jugado algo verdaderamente excepcional. Caballo E7, esta torre de A8 hubiera ido a G8, con la idea de que si el caballo de E7 se come la torre, entonces esta torre va a G6, planteando las amenazas que ahora les voy a explicar. Por eso era tan importante evitar a toda costa que la torre fuese a G6. Sin embargo, Ivanchuk hizo aquí con blancas la jugada que casi todos ustedes y yo mismo, en una partida rápida, con muy poco tiempo para pensar, hubiéramos hecho instantáneamente. Es decir, dama B7, atacando la torre, y además en un momento dado, si este caballo de C6 se va, la dama puede ir a socorrer a su rey blanco, porque está defendiendo el alfil de G2, o puede ir a F3, también la dama está atacando la casilla F7, en fin, ¿cómo puede ser mala una jugada como dama B7? Se preguntarán ustedes. Pues es muy mala, porque las blancas ahora están perdidas. ¿Por qué? Porque Yusupov sacrifica esa torre y permite que se la coman y juega torre G6. Dama por A8 jaque, rey H7, y ahora van a comprender ustedes muy fácilmente por qué el ataque de Yusupov es tan mortal de necesidad. La amenaza de las negras, o sea, ahora les toca jugar a las blancas, pero si les tocase jugar a las negras, entregarían su dama en H1, dama H1 jaque, alfil por H1, caballo H2 jaque, única rey E1 y torre G1 mate. Eso es lo que está amenazando Yusupov. ¿Cómo se puede evitar eso? Aparentemente es imposible. Sin embargo, fíjense también el mérito de Ivanchuk, que con muy poco tiempo en el reloj es capaz de encontrar un recurso escondidísimo, que consiste nada menos que en devolver sacrificios y sacrificar nada menos que su dama, dama G8 jaque, porque así atraemos al rey a la casilla G8 para que reciba este jaque de caballo que ataca también a la torre de G6, y así la eliminamos. Caballo de C6 a E7 jaque, rey H7, caballo por G6, F por G6 y caballo por G7. Es verdad que las blancas han perdido su dama, pero como pueden ver, han recolectado bastante material a cambio. A primera vista podría pensarse que todavía aquí hay mucha partida. Sin embargo, eso no es así, porque el rey negro no se va a molestar en comer al caballo de G7, sino que Yusupov quiere rematar esta partida de forma realmente muy brillante y juega caballo F2. ¿Por qué caballo F2 es una jugada tan poderosa? Porque se amenaza caballo H3. O sea, si ahora jugasen las negras otra vez, caballo H3 amenazaría mate en G1 y no se podría tomar el caballo por dama F2 mate. Por tanto, hay que hacer algo que evite esa amenaza, y por eso Yusupov no se molesta en tomar el caballo de G7. La única manera de evitar eso es volver a entregar el material, a devolver material, alfil por F4 atacando la dama, dama por F4, y ahora el caballo vuelve al centro atacando la dama a su vez. Pero esa dama regresa a donde estaba y, como ustedes ya estarán adivinando, dama H2 vuelve a amenazar caballo H3. Y esta vez sí que parece imposible evitar caballo H3. Sin embargo, Ivanchuk encuentra de nuevo una manera de retrasar, de alargar su agonía. Juega esta torre amenazada de D1, se la lleva a B1 y contra caballo H3 juega torre B7 jaque y
contra rey G8, torre B8 jaque, obliga a comerse la torre y así ha desviado a la dama de su amenaza mortal, y ahora el caballo ha quedado indefenso, alfil por H3, pero entonces dama G3, y aquí ya Ivanchuk optó por abandonar porque por razones obvias pues las blancas ya no tienen absolutamente nada que hacer. Bien, lo que a mí me impresiona de esta partida es en primer lugar su gran valor didáctico. Recuerden la cuña en E3, ese peón ahí incrustado que divide en dos a la posición blanca, pero más que eso todavía lo que me impresiona es cómo fue Yusupov capaz de jugar tan bien a este ritmo tan acelerado, cómo se puede crear tanta belleza a esa velocidad.